¿Cómo es ese proceso de escoger la academia como estilo de vida? Bueno, eso es una pregunta y bastante, fue en su momento una pregunta retadora, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a, por ejemplo, cuando hay que escoger una carrera, ¿verdad? Vivimos esa experiencia de, ¿verdad? Que uno casi que está haciendo una sentencia, pues no definitiva, pero va a invertir mucha energía y muchos años, ¿verdad? Entonces, una situación que pasa en microbiología, ahora un poco menos, pero hace 10 años pasaba microbiología y de hecho si uno ve los rankings de personas que tienen de empleabilidad, microbiología tiene empleabilidad muy alta. eh, los salarios siempre está como en el top, ¿verdad? De esos rankings. Entonces, en general, ahora se ha visto reducido un poco porque ahora también ya hay opciones de universidades privadas, pero en general todavía existía hace 10 años un escenario donde uno podía escoger, ¿verdad? Sabemos que ese es un privilegio que no muchas carreras tienen, ¿verdad? Que a veces salen, se gradúan y pasan 1 o 2 años buscando trabajo y demás. Entonces sabemos que en el caso de microbiología, eso todavía era una opción. La gran mayoría de personas se van a trabajar a hospitales o clínicas, que es de repente donde se aplica todo el conocimiento de forma muy inmediata, lo que uno lo ha llevado. Al final de la carrera de microbiología uno tiene que hacer un internado en un hospital, lo cual le da como ese último empujón, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional y muchas veces queda uno contratado. De hecho, a mí me pasó que yo iba a trabajar en el laboratorio del San Juan de Dios y había quedado contratado hasta que apareció la maestría y yo dije, ay, espérese un toque, porque creo que la maestría, ¿verdad? Sí, Gana sí la ahí. quiero hacer, ¿verdad? En ese tema porque era unir los dos mundos que mencionaba al inicio. Pero en general, ya la decisión final fue muy avanzado, ya habiendo terminado la maestría, si hacía o no el doctorado, porque yo en cierto momento, ya como había estudiado 2 carreras, estaba un poco agotado en el sentido de que uno podría hacer, pues, por amor, ¿verdad? Como decimos, un posgrado adicional y de repente devolverse a trabajar al hospital. Y así hay unos, excepcionalmente algunos colegas. Y por supuesto hablo del caso que conozco, que es de microbiología y posiblemente así en otras áreas. Pero yo ya estaba un poco cansado, entonces yo dije que no iba a hacer el doctorado si no era para quedarme en la academia. De hecho, tuve 2 años de espera entre la maestría e ingresar a la academia y bueno, estaba ya como a 2 meses de que se me cortara el nombramiento en la parte de investigación y yo juraba que iba a irme a volver a trabajar al hospital de la Caja posiblemente. Y en eso pues nombran a bueno, un cambio interno de rectoría y demás. Y se libera un espacio y por ahí me contactaron de que el perfil les parecía interesante para los proyectos y demás y que Claro. querían como potenciar esa parte que no había nadie en bioinformática en la facultad de micro y, y que bueno, por 4 años iba a tener un nombramiento estable. De ahí que entonces empezó esta idea ya de cocinarse, en invertir en investigación por lo menos 4 años. Y yo decía, bueno, después de esos 4 años, si me toca volverme a trabajar a un hospital, pues Ujú. por lo menos habré. Básicamente era que tenía una opción Claro. en el cual justificaba que iba a tener nombramiento y poder hacer esto. Y bueno, resulta que después de muchos cambios, por ahí empezó ya el tema de la pandemia y por ahí ya se veía mucho más el potencial, pero eso fue el último empujón, ¿verdad? En la parte de mi estabilidad, porque bueno, fue una época muy dura para todo el mundo, pero el conocimiento que había adquirido y de hecho por las experiencias que había tenido internacionales en inteligencia artificial, en biociencias y en el análisis de datos del ADN de patógenos, ¿verdad? De bacterias y etcétera, nos dio la oportunidad de trabajar con Inciensa, UCR Inciensa, Ujú. y yo estaba a cargo justamente del proyecto de análisis de datos del genoma del SARS-CoV-2. Y ahí eso terminó de establecer, ¿verdad? La línea de trabajo en bioinformática y digamos, análisis de biodatos y ya de forma definitiva y asentó esto asociado a algo que sucedió en los hospitales, ¿verdad? Que uno está en el ámbito, es que estas estrategias, por ejemplo, todos vivimos que tengo que irme a hacer una prueba de PCR, Ajá, ajá. ¿verdad? Eso es una prueba que antes se hacía en lugares muy específicos en los hospitales. San Juan de Dios, México, Inciensa y dígale 1 o 2 lugares más. Ahora en Pérez Celedón, en Guanacaste, en Limón, esa tecnología está ahí.
gracias a la pandemia. Ujú. Y ya no se utiliza enfocado en SARS-CoV-2, sino, por ejemplo, para bacterias y virus que nos afectan, ¿verdad? A nosotros como la población. Entonces terminó de asentar, digamos, el tema y bueno, ya ahí vino la estabilidad ya final y ya ahora estoy ahí consolidado